nada, no necesariamente. A lo mejor lo que ofreció Caín también era muy hermoso, también era muy especial. A lo mejor eran algunas legumbres muy grandes, unas frutas muy hermosas, siendo que Caín era labrador de la tierra. Y Caín vino a ofrecer el fruto de la tierra, el producto de la tierra, lo terrenal. ¿Qué está simbolizando de antemano ahí? Cuando hablamos de Caín ofreciendo lo terrenal, está ofreciendo una ofrenda de su carne, una ofrenda terrenal, una ofrenda de la tierra, una ofrenda apegada a lo terrenal. Nosotros podemos ofrecer ofrendas bonitas, ofrendas agradables, pero si son terrenales, si son carnales, no tendrán el efecto delante de Dios que deben de tener. No habrá el fruto, no habrá la respuesta, no habrá la bendición. No basta simplemente con decir voy a ofrecer algo bonito, sino que muchas veces no es ofrecer lo que uno quiera ofrecer, sino es ofrecer lo que Dios quiere que uno ofrezca. No es ofrecer lo que a mí se me ocurre simplemente porque yo digo esto me parece bonito para el Señor, esto me parece agradable, pero si no es lo que Dios ha pedido. Dice la Escritura que el rey Saúl, cuando Dios lo mandó para destruir a los amalecitas, dice la Escritura que regresó con lo más gordo de las vacas y de las ovejas y preservó al rey con vida. Y cuando llega delante de Samuel, le dice: Samuel, ¿cumpliste con la misión que Dios te dio? Y dice el rey: claro, lo hice todo lo que me dijo el Señor nuestro Dios. Y le dice Samuel: ¿qué son esos bramidos de vaca, balidos de oveja que oigo? ¿Qué es eso que oigo entonces? Es que el pueblo escogió de lo mejor del anatema para ofrecerlo a tu Dios. Y le dijo Samuel, inspirado por el Espíritu: ¿acaso Dios se complace en sacrificios y ofrendas? ¿Acaso Dios quiere millares de arroyos de aceite y de carneros? Sino que Dios se complace en la obediencia antes que en los sacrificios, el prestar atención antes que la grosura de los carneros. Ese es el primer sacrificio que Dios quiere, la obediencia, lo que Dios ha establecido, lo que Dios pide en su palabra. Entonces, en este caso, cuando hablamos de Caín y de Abel, la obediencia. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. ¿Por qué por la fe? Porque ya Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso fue desde un principio. Adán y Eva se cubrieron su vergüenza después del pecado con hojas de higuera. Pero cuando Dios llega, ellos están avergonzados, están escondidos. Y Dios les dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Pues acá estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Pues la mujer que me diste me dio a comer y yo comí. Estaban escondidos, cubiertos con su propia justicia, hojas de higuera, cubriéndose a su manera. Pero ¿qué hizo Dios? Dios fue el primero que sacrificó el primer animalito. ¿Para qué? Para cubrir con esas pieles la vergüenza de Adán y de Eva. El primer vestuario que usó Adán y de Eva fueron las pieles de los animalitos, de las ovejas, de los corderos, para poder de alguna manera cubrir su desnudez. ¿Qué estaba representando eso? Ya estaba hablándonos Dios como una figura, como una sombra de lo que habría de venir. Vendría a aparecer en su tiempo el Cordero de Dios que moriría por los pecados del hombre y seríamos cubiertos por la sangre preciosa, seríamos cubiertos por el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Entonces ya viene simbolizando desde un principio todo lo que se vendría a realizar en un tiempo futuro. Si hablamos de Abel, Abel no toma legumbres de la tierra, toma uno de sus corderos y lo ofrece en sacrificio. ¿Por qué fue aceptable su ofrenda? Porque había derramamiento de sangre dentro del sacrificio que estaba ofreciendo. No eran legumbres, no era una cosa que no pueda derramar sangre. Había sangre en aquel cordero y lo estaba derramando como un símbolo del cordero que derramaría su sangre. Ya Abel estaba tipificando de alguna manera el sacrificio de Cristo, tomando un cordero y sacrificándolo. Ese sería ya un símbolo del Cordero de Dios que aparecería para quitar el pecado del mundo y limpiar al hombre y transformarlo de todo su corazón. Aleluya. Ya venía la sombra, ya venía la figura de lo que Dios iba a hacer en la vida del hombre. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Ahora, vamos a internarnos un poco más en el tema. Dice el versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín, ¿por qué te enojas? Caín, ¿por qué decae tu semblante? Tú sabes que no estás haciendo bien. Tú sabes que no estás cumpliendo con lo establecido. Tú sabes que no me estás obedeciendo, Caín. No era ignorancia lo que había en Caín, era arrogancia lo que había en Caín. No era ignorancia, era rebeldía. No estaba haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Por eso Dios llega y le aclara y le dice: Caín, si hicieres bien, ¿acaso no te enalteceré yo? Pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. Tú sabes lo que debes de hacer. Tú sabes cómo acercarte a mí, con qué ofrenda para agradarme, para honrarme y para que yo la reciba. Si haces bien, yo te bendeciré, yo te enalteceré. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta. Con todo esto, tú vas a decidir, de ti depende. Tú eres el que vas a decidir qué sucede. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Miramos que Caín no obedece al Señor, no responde a la voz del Señor, sino que le da lugar al pecado y va y comete completamente el pecado, la desobediencia. El pecado se manifiesta en 3 niveles. Primero comienza con concupiscencia, después pasa a lo que es el pecado y después pasa a la consumación, que es la muerte. Es decir, concupiscencia es el mal deseo que a todo ser humano le pueden hacer en su corazón, de hacer algo malo. Pecado es concebirlo en la mente, desearlo en la mente y en el corazón, desear hacerlo. Ya no nada más es concupiscencia como todo ser humano tiene, sino ahora ya alimentó el pensamiento y un sentimiento que tiene para hacer aquello. Y terceramente es la consumación del pecado, que es la muerte. Es cuando se lleva a cabo la acción, es cuando se actúa abiertamente y completamente, se consuma lo que es el acto de cualquier índole. En este caso estamos hablando de un asesinato. Lo primero que pasó es que el semblante de Caín decayó. Lo segundo es que dejó que el pecado entrara a su corazón y se llenó de amargura, se llenó de odio, se llenó de envidia contra su hermano. Y lo tercero es que aquello lo impulsó a decirle a su hermano: salgamos al campo. En el campo agarró a su hermano, lo mató y entonces se consumó el acto. Esa es la muerte. Entonces ahí miramos lo que es el proceder del pecado: concupiscencia, pecado y muerte. Cuando Caín estaba en el proceso de en medio de pecado, estaba su semblante decaído, ya estaba en su corazón aquel deseo de hacer lo malo, pero todavía no cometía la acción, todavía no se consumaba el pecado, todavía no iba a matar a su hermano. Dios trata de detenerlo antes de que consume el acto. Dios siempre nos hablará a tiempo y fuera de tiempo. Y nos hablará antes de consumar el acto, antes de que accionemos, porque comenzó primeramente con un sentimiento, con una idea, con concupiscencia. Nos sentimos mal porque nos hicieron algo, porque nos dijeron algo, porque nos pasó algo. Pero de ahí anidamos en nuestro corazón y en nuestra mente, alimentamos aquel mal deseo, eso se convierte en pecado. Ya está en mi mente, lo estoy alimentando, ya está en mi corazón. Pero si no lo aborto, si no lo desecho, si no me rindo a los pies del Señor a decirle: Señor, estoy batallando con esto y yo no puedo, me está dominando el pecado, me está jalando a hacer lo malo. Si no me rindo delante del Señor, voy a terminar consumando el pecado. Pero antes de que se consuma el pecado, la misericordia del Señor siempre aparece para estorbarle al hombre, para darle una oportunidad al hombre. Antes de que se consuma el pecado, Dios aparece en lo que es el camino del hombre.
Antes de que el hombre vaya y actúe y haga lo que va a hacer, Dios siempre le habla: no lo hagas, mira, piensa en esto, piensa en lo otro, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, en tantas cosas, dependiendo lo que va a hacer, dependiendo lo que va a pasar. Ahí está el Señor como con Caín. ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te llenas de envidia? ¿Por qué te llenas de resentimiento? Si haces el bien, si te humillas, yo te voy a enaltecer, yo te voy a bendecir, yo te voy a recompensar. Todo aquel que decide humillarse delante del Señor, el Señor destruye el pecado, arranca el pecado y le da libertad al hombre para caminar libre, para desarrollarse en la gracia de Dios y en la libertad que Dios quiere que el hombre viva. Pero también Dios respeta la voluntad del hombre. Y cuando el hombre decide y se aferra como Caín a proceder con lo que tiene ya, el deseo que hay en su corazón, la envidia, el resentimiento, la amargura, porque su hermano fue aceptado delante de Dios y él no, la ofrenda de su hermano fue agradable a Dios y la de él no, entonces miramos que Dios respeta la voluntad del hombre. Caín se levanta, va y mata a su hermano, pero sucede algo, que de repente Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Y qué sé yo? ¿Acaso soy el cuidador de mi hermano? ¿Acaso soy el que estoy al pendiente de él? Yo que sé, ya está grandecito, yo no soy responsable de él. Pero Dios le dice: Caín, tú sabes lo que has hecho, tú sabes lo que ha pasado. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí comenzamos a mirar el efecto de la sangre. ¿Qué representa la sangre? La sangre representa la vida del hombre. La vida de tu hermano grita, clama. La vida de tu hermano lo mataste, lo asesinaste, te levantaste contra él injustamente. Mira lo que has hecho, Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué estaba clamando esa sangre? Esa sangre clamaba venganza, esa sangre clamaba porque le dolía, tenía dolor, esa sangre clamaba justicia, esa sangre estaba pidiendo que Dios hiciera algo al respecto porque su hermano se había levantado contra él injustamente. Ahora, quiero hablarle de las víctimas de la sangre, las víctimas de sangre. Muchas veces nosotros hemos sido víctimas de sangre, como Abel. Hemos sido víctimas, sufrimos. ¿Qué significa ser víctimas de sangre? Significa haber atravesado en la vida por sufrimientos, por dolor, por injusticias, por golpes, por abusos, por decepciones. Tantas cosas que pasamos en la vida donde sentimos que nos golpearon, que nos hirieron, que nos dañaron. Nuestra sangre se derramó sobre la tierra, nos mataron. Quizás no físicamente, pero cuántas veces nos mataron de una manera que en veces es peor que físicamente. Hay personas a quienes les mataron el autoestima, el valor propio, y les hicieron sentir como una basura, como una miseria, como que no valen nada, no sirven para nada. Les mataron con palabras, con abusos, con insultos, con desprecios. Que aquellas personas hubieran deseado mejor que les hayan matado físicamente y les hayan cortado la vida. Dicen, a lo menos no será tan doloroso, porque por lo menos me matas físicamente y ahí se acabó todo, ahí ya muero, hablando humanamente. Pero cuando la persona le matan los valores internos, le matan lo que Dios ha puesto en su corazón, le matan lo que le hace sentir como una persona digna, le matan todo aquello que Dios le dio para poder vivir una vida plena, una vida feliz en esta tierra. Les matan la confianza. Hay veces que le matan a uno hasta la habilidad para poder amar. Hay gente que siente que no puede ni amar, ni sabe amar, porque le destruyeron la habilidad, la capacidad para poder amar, porque nunca recibió amor, porque solo desprecios, porque solo golpes, porque solo maltratos, solo cosas negativas. Ahí están las víctimas de la sangre. Su vida fue derramada por tierra, su sangre fue derramada por tierra. No estoy hablando de una sangre literal, no estoy hablando de la sangre física, estoy hablando de lo que tipifica esa sangre física. Estoy hablando de la vida, nuestra vida. En ocasiones sentimos que nuestra vida completamente nos la destruyen. Mi vida ya no sirve.
Mi vida ya no vale por lo que me hicieron, por lo que pasé desde niña muchas veces, o aún hasta los varones desde niños. Cuántas cosas se han vivido, se han pasado, se han atravesado. Y cuando nuestra sangre es derramada por tierra, hay un peligro grande. ¿Cuál es el peligro de que la sangre del hombre sea derramada por tierra? Primeramente estoy hablando del pasado, antes de conocer a Cristo. Pero no solamente el pasado, aún muchas veces ya estando en el camino del Señor, sufrimos decepciones, sufrimos golpes, sufrimos tantas cosas negativas que se pasan, que se viven, unos de una manera, otros de otra manera. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Cuál es el peligro de ser heridos, de ser lastimados, de que nuestra sangre se derrame por tierra? ¿Sabe cuál es el peligro? El peligro más grande, que cuando uno es una víctima de sangre, cuando uno ocupa el lugar de Abel, cuando uno es como Abel, el peligro que hay es de comenzar a llenar nuestro corazón de resentimiento, comenzar a llenar nuestro corazón de odio, comenzar a llenar nuestro corazón de venganza, comenzar a llenar nuestro corazón de agresividad. Y en ocasiones comienza a brotar en nosotros un clamor de venganza. ¿Cómo? Nuestra agresividad, caracteres fuertes, muchas veces odios, resentimientos, intolerables que somos en algunas áreas de nuestra vida, y eso refleja en ocasiones que nuestra sangre fue derramada, que fuimos heridos, que fuimos lastimados, que pasamos por situaciones difíciles, y el peligro es que nuestro corazón se contamine, que terminemos por esas heridas, por esa sangre derramada, por esas injusticias que vienen a nuestra vida, que nos llenemos de rencor y de resentimiento y de amargura, y nuestra vida se hace miserable, y comenzamos a cuestionar a Dios, y comenzamos a preguntarle: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué lo permitiste? En ocasiones no solamente se llena nuestra vida de rencor contra los seres humanos, en veces se llena nuestra vida de rencor contra el mismo Dios de los cielos. ¿Por qué, Señor? Si tú eres un Dios real, si existes, dice mucha gente, ¿por qué permitiste aquello? ¿Por qué permitiste que me hicieran esto? ¿Por qué permitiste que me pasara lo otro? Y cuestionamos a Dios y le preguntamos el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a alguien más? ¿Qué hice de malo yo? ¿Qué hice de malo yo para merecer eso? Y tantas cosas que comenzamos a abrigar en el corazón, y muchas veces eso comienza a tornarse simplemente en una venganza. Y cuando brota la venganza del ser humano, ¿qué estaba pidiendo Abel? La sangre de Abel estaba demandando venganza. Quiero que vengues mi causa, Dios. Quiero que vengues mi causa. Estaba reclamando venganza, y cuando el hombre reclama venganza, se llena de amargura su alma. El hombre se hace indiferente al dolor. El hombre se hace indiferente a las necesidades. El hombre pierde sensibilidad, y el hombre comienza a endurecerse de corazón por lo que le hicieron, por lo que le pasó, por lo que atravesó. Aquellas heridas lo ahorillan, ese clamor de la sangre, ser víctima de una sangre que se derramó. Tu propia sangre te convierte muchas veces en una persona vengativa, en una persona rencorosa, en una persona agresiva. Y eso es algo que no es la voluntad de Dios. Porque, hermanos, cuando nos convertimos en esa clase de personas, y cuando nuestras acciones hablan de esa manera, aún estando en Cristo Jesús, cuando nuestras acciones hablan de esa manera, ¿sabe qué está sucediendo? Es que dentro de nosotros hay un clamor. Lo que nos está cubriendo todavía es el dolor de la sangre derramada. Por eso clama de esa manera venganza, por eso clama con agresividad, por eso clama con rebeldía, clama con indiferencia. Muchas veces, por ejemplo, los hijos, uno mira a los hijos, especialmente cuando van creciendo y han sido lastimados, han sido descuidados y han sido golpeados y maltratados. Muchas veces lo primero que brota en ellos es la rebeldía. La rebeldía es una voz que grita dentro de ellos, es un clamor. Están queriendo vengarse, no saben cómo, y piensan que haciendo lo malo, piensan que rebelándose contra la sociedad,
Piensan que siendo rebeldes sin causa van a vengar su causa, van a vengar las heridas que traen por dentro. Pero lo que no entienden es que eso solamente hace las heridas más grandes. Que tú te vengues, que tú te rebeles contra la sociedad, que te rebeles contra medio mundo, que te rebeles contra los hombres. Hay mujeres que se rebelan contra el hombre simple y sencillamente porque hubo un hombre que las lastimó, que las dañó, que las hirió, y ahora todos los hombres no tengo confianza, o al revés, hombres con mujeres. Y eso lo único que hace es amargar nuestra vida, hace las heridas más grandes. La única sangre que sana los corazones es la sangre de Cristo Jesús. Cuando le pedimos que venga y que llene el vacío y que limpie nuestra alma y que cambie nuestra vida, aleluya. Dale un aplauso al Rey. Dice el versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel fue una víctima. La sangre de Abel fue derramada. La sangre de Abel comenzó a clamar desde la tierra a Dios. Esa sangre gritaba. Esa sangre pedía venganza. Esa sangre estaba dolida. La vida de Abel fue derramada por tierra. Y cuando nuestra vida ha sido derramada por tierra, corremos el riesgo de Abel, de que nuestra propia sangre pida venganza, que nuestra propia sangre, nuestras heridas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pida venganza, se llene una vez más de odio, de resentimiento, de agresividad, de rencor, y esas heridas se van haciendo más grandes, y vamos heridos y vamos hiriendo a otra gente. Vamos heridos y vamos hiriendo. Herimos a los seres queridos más cercanos, herimos a los hijos, herimos al esposo, herimos a la esposa, herimos a aquellos seres más cercanos porque estamos cubiertos de dolor. La sangre que habla en nosotros en veces no es la sangre de Cristo. La sangre que habla en nosotros en ocasiones es simplemente la sangre propia. Mi sangre, cuando mi sangre me cubre, cuando mi sangre es la que está moviéndose en mi vida. Cuando hablo de sangre, vuelvo a repetir, estoy hablando de heridas, de dolor, de sufrimiento. Cuando eso es lo que está sobre mi vida, lo que sale de mí simplemente es odio, rencor, venganza, agresividad. Y Dios quiere sanarnos de todo eso. Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos. Ahora, veamos el otro papel, no solamente la víctima, porque ahí está la víctima que era Abel, pero sigue diciendo la palabra, versículo 9, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Veamos ahora ya no nada más al agredido, no veamos el clamor de la sangre, del dolor que nos han causado. No veamos solamente la posición de nosotros como víctimas. Yo creo que la mayoría de nosotros, en un momento o en otro en la vida, hemos sido víctimas de algo o de alguien, de injusticias, de maltratos, de golpes, de desprecios. Pero no solamente hemos sido víctimas, no solamente hemos tomado el papel de Abel siendo las víctimas. Muchas veces en la vida también hemos tomado el papel de Caín. Generalmente en la vida, oiga bien, el papel de Abel y de Caín están ligados. Dos hermanos de carne ligados. Generalmente el que comienza a tomar y a vivir y a desarrollar el papel de Abel en esta tierra, también va a terminar desarrollando el papel de Caín. Dos acciones contrarias,
Dos acciones opuestas las termina viviendo el mismo hombre. Lo que más aborrece es lo que termina haciendo. Oiga bien esto. Cuando una persona ha sido dañada, lo más lógico pensar es, esta persona como fue dañada, cuando crees que esta persona, ella no va a dañar a nadie, él no va a dañar a nadie. ¿Por qué? Porque sabe lo que se siente ser dañado. Pero la realidad es lo contrario. Una persona dañada es la que más daña en un momento o en otro. Cuando una persona de niño, de niña, fue lastimado, fue golpeado, fue dañado, generalmente era como para que aprendiera, y cuando creciera se espera que sea el padre, la madre más amorosa, porque quiere darle a sus hijos lo que no le dieron a él. Pero generalmente no pasa eso. Generalmente cuando fue herido, dañado, golpeado, lastimado, termina haciendo exactamente lo que hicieron con él, con sus hijos. Entonces, a él lo golpearon, ahora los golpea. A él le gritaron, ahora les grita. A él lo maltrataron, ahora los maltrata. A él hicieron, ahora hace. Siempre que nos hacen, siempre que recibimos golpes, dolor, daño, terminamos reflejándolo. Si tomamos el papel de Abel, de víctimas, siempre terminaremos también tomando el papel de Caín, de agresor. Siempre terminaremos ahí. ¿Por qué? Porque el dolor de la víctima me provocará la agresividad ahora para actuar como Caín. Y aquel niño que fue maltratado, y aquel hermanito que fue golpeado, y aquel niño que su padre era un alcohólico, un borracho, y lo maltrataba y le daba una vida terrible, era para que creciera aborreciendo el alcohol. Pero lo que se mira es lo contrario. Termina siendo un alcohólico igual como su padre. Termina cayendo preso por las mismas garras, por el mismo vicio. ¿Por qué razón? Porque aquellas heridas que trae, aquel dolor que trae, aquel sufrimiento que trae, no haya cómo calmarlo, no haya cómo desahogar ese dolor, esa injusticia, ese clamor. ¿Por qué a mí ese sufrimiento? ¿Por qué yo? Y comienza simplemente a tomar ahora el papel de decir, pues si a mí me lo hicieron, ¿por qué yo no voy a hacérselo a alguien más? Si a mí nadie me respetó, ¿por qué yo voy a respetar a alguien? Si a mí nadie me amó, ¿por qué yo voy a tener que amar? Si por mí nadie dio algo, ¿por qué yo voy a tener que dar algo por alguien? Y comienzo ahora a tomar el lugar de Caín. De víctima me convierto en agresor. La mayoría de los agresores son víctimas heridas y dolidas. Usted podrá mirar la gente más perdida, los agresores más terribles. Por ejemplo, usted puede mirar a los asesinos, los matones, la gente que uno dice, qué gente tan terrible, no se tienta el corazón para matar, para destruir. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dentro de sus almas, de sus corazones, son niños heridos, son personas dolidas, y como esa herida no fue sanada, esa herida se infectó y se convirtió en rencor, en amargura, en venganza, y ahora ya no busco quién me la hizo, sino quién me la paga. Busco desquitarme con quien se me pare enfrente, busco desquitarme con quien haya, ya no importa quién sea. ¿Por qué? Porque es una mala persona la que tengo enfrente, no porque sea una mala persona la que tengo enfrente, sino porque traigo heridas en mi corazón, y esas heridas no serán sanadas hasta que vengamos a la sangre de Cristo Jesús. Es la única que nos libertará, es la única que tiene el poder para sacarnos adelante, para sacarnos adelante. A juicio sobre Caín, quería que a Caín se le hiciera juicio por lo que había hecho. Por eso Dios llega diciendo, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ahora, si miramos la sangre de Abel, en Abel está provocándole venganza. Para Caín está provocándole juicio. No hay beneficio en eso. Pero la sangre de Cristo, dice la palabra, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Nosotros hicimos con Cristo lo que Caín hizo con Abel. ¿Qué hizo Caín con Abel? Se levantó y lo mató. ¿Qué hicimos nosotros con Cristo? Nos levantamos y lo matamos.
Alguien dirá, hermano, yo no maté a Jesús. ¿Cuándo lo maté yo? Lo mataste con tus pecados, lo mataste con tus maldades, con tu rebeldía, con todo lo malo que has hecho. Con eso mataste a Jesús, porque fueron tus pecados los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Pero gracias a esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, ahora tenemos vida para gloria de Dios. Ahora tenemos libertad para gloria de Dios. Ahora podemos vivir para gloria de Dios. Aleluya. Entonces, la sangre de Jesús que clama mejor que la de Abel. La sangre de Jesús clama mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba justicia, venganza, juicio. ¿Y qué es lo que clama la sangre de Cristo contra nosotros? No clama castigo, juicio, porque me mataron, porque me clavaron, porque pecaron contra mí. La sangre de Cristo no clama venganza contra nosotros. ¿Sabes qué clama la sangre de Cristo? Perdón, amor, misericordia para cada uno de aquellos pecadores que me llevó a la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es más grande, es más fuerte, es más poderosa que la sangre del hombre. Oye bien, la sangre del hombre tiene una voz. La sangre del hombre tiene una fuerza tremenda. La sangre del hombre, cuando la sangre del hombre es derramada, la sangre del hombre es lastimado, es dañado, es herido, lo provocan. Y cuando el hombre es provocado, hace tantas atrocidades. La sangre del hombre es fuerte y es implacable. Y va corriendo de generación en generación. Como era el Padre, es el Hijo. Como gritaba esa sangre. ¿Cómo gritaba esa sangre muchos hombres? En rencor, en dolor, en resentimiento, en amargura, por tanto abuso, por tanto daño, por tanto golpe. Y va corriendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque lo que me hicieron a mí, como me dañaron a mí, ahora yo daño a los demás. Y en veces a los primeros son a los que más quiero. A mis seres queridos, a mis hijos, a mi compañero, a mi compañera. Los daño porque yo fui dañado y ahora eso se refleja. El mismo daño que yo traigo se refleja en un clamor de venganza, de agresividad, de odio, de injusticia, de intolerancia. Y ahora se va reflejando y yo daño a mis hijos. Y mis hijos dañan a mis nietos. Y mis nietos dañan a sus hijos. Y ahí va la descendencia, una cadena de generación en generación, destruyendo generaciones. La sangre del hombre es fuerte e implacable. La sangre del hombre tiene sed de venganza. Tiene sed de desquitarse. Tiene sed de no quedarse como está. Tiene sed de ponerse a cuentas con los que lo golpearon, de hacer lo que le hicieron, de desquitarse por lo que pasó. Esa es la sangre del hombre. No la puede aplacar una prisión, no la puede aplacar un psicólogo, no la puede aplacar una droga, no lo puede aplacar nada de eso. Lo único que puede aplacar el clamor, la fuerza de la sangre del hombre es el poder de la sangre de Cristo. Es la única fuerza, es el único poder que puede doblegar la voz de la sangre del hombre y que le enseña cuando la sangre de Cristo viene sobre el hombre, viene sobre nuestra vida, como Abel, como aquel Abel que nos sentimos dañados, que nos sentimos una víctima de nuestro propio hermano en veces, de mi propio padre, de mi propia madre, de mis propios seres queridos. Las heridas que más duelen, que más sangran y que más provocan amargura y odio son las heridas que recibimos de los seres más cercanos a nosotros, de los seres de quienes esperábamos protección, de quienes esperábamos amor, de quienes esperábamos bendición y nos dañaron y nos hirieron. Esas son las heridas que más arden, las que más duelen, las que más calan y las que más provocan venganza. Venganza en forma de carácter, venganza en forma de actitudes, venganza en forma de dañar a otros, venganza en diferentes aspectos. Es que el hombre refleja la venganza.
Aunque no te propongas vengarte, con tus actitudes agresivas estás vengándote sin darte cuenta. Pero ¿por qué pasa todo eso? ¿Por qué es que esa sangre nos duele tanto? Porque nos dañó mi hermano Abel. Dice, mi hermano Caín no fue un enemigo, no fue un extraño, fue mi hermano Caín. Fue mi propio padre el que me maltrató, el que me insultó, fue mi madre, fue mi hermano en carne, fue un tío, fue un pariente. Las heridas más profundas vienen de los seres más cercanos. Pero lo hermoso de nuestro Dios es que no importa de quién hayan venido o cómo hayan sido o cuándo hayan sido. Lo más hermoso es que cuando venimos a la sangre de Cristo, la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Clama mejor, ya no clama como Abel, ya no dice juicio, castigo, venganza contra aquel que me hizo daño. Ahora dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, bendícelos, pero te golpearon, pero te maltrataron, pero te hicieron daño. Sí, pero ahora ya no corre sobre mí mi propia sangre. He recibido una transfusión de sangre y ahora la sangre que está sobre mí es la sangre del Cordero de Dios. Y esa sangre dice perdón, esa sangre dice misericordia, esa sangre dice ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen, haz bien al que te hace mal. Eso es lo que la sangre de Cristo te impulsa a hacer. Entonces, ¿qué significa cubrirme con la sangre de Cristo? Significa reaccionar como Cristo reaccionó a sus verdugos. Cristo era una víctima, Cristo era inocente, Cristo no tenía culpa, pero cuando lo maltrataban, lo escupían, lo clavaban, Él solo decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tus instintos todavía se quieren vengar, cuando tus heridas te impulsan a reaccionar agresivamente, cuando no te importa el daño que has hecho a tu hermano, a tu esposo, a tu hijo, tu actitud es indiferente y tu actitud es, ¿y yo qué sé? ¿Y a mí qué me importa? Yo qué sé lo que le pasa a él o lo que le pasa a ella. ¿Sabes qué te está cubriendo? Te está cubriendo el orgullo de Caín. El espíritu de Caín está sobre tu vida. Cuando no tomas responsabilidad por el daño que has hecho, lo primero que la sangre de Cristo nos enseña a hacer, primeramente, es abrir nuestro corazón para ser sanados de aquellos que nos han herido, de aquellos que nos han hecho injusticias, de aquellos que derramaron nuestra sangre en la tierra, de aquellos que nos perjudicaron y nos afectaron y nos dañaron. Eso es lo primero que sucede. La sangre de Cristo me sana, me limpia, y ahora en vez de hablar odio, ahora en vez de hablar resentimiento, en vez de hablar venganza, ahora hablo perdón, ahora hablo misericordia, ahora hablo favor de Dios para él. Dios, ten misericordia de él. Dios, bendícelo, Señor. Él fue el que me dañó, Señor, pero bendícelo, Señor. Aquella mujer que me hizo daño, bendícela, Padre. Aquella persona que me maltrató, Señor, bendícelo. Esa es la sangre de Cristo sobre tu vida. No eres tú, no es tu impulso. Si fuera por ti, los maldecirías. Si fuera por ti, te desquitarías. Les estarías deseando mal a derecha y a izquierda. Esa es la sangre del hombre. Desea lo malo por lo que le hicieron al hombre. Pero la sangre de Cristo, la evidencia de que la sangre de Cristo está sobre tu vida, es que comienzas a perdonar a los que te dañaron. El que no puede perdonar, o no quiere, mejor dicho, perdonar a los que le dañaron, todavía no está con la plena cobertura de la sangre de Cristo. Dirá que ha recibido a Cristo, pero la evidencia dice que no hay una cobertura real sobre su vida. ¿Por qué? Porque la sangre que está clamando no es la de Cristo. Es su propia sangre, sus propias heridas, su propio dolor. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y yo no puedo olvidar lo que me hizo esta persona, y yo no puedo perdonarles, que no puedo. ¿Sabes? Yo entiendo cuando una persona dice no puedo perdonar, porque el perdonar muchas veces la gente lo interpreta con los sentimientos, cómo se siente, lo que siente en su corazón. El perdón no tiene nada que ver con lo que sientes.
El perdón tiene que ver con una decisión que tomes, una decisión determinante que tomes. Simplemente eliges perdonar. Hermano, pero en mi corazón yo no siento. No importa lo que tú sientas. Si tú le dices a Dios: Señor, yo decido perdonar, aunque en mi corazón no siento, y tú conoces mi corazón, pero Señor, tú estás por encima de mi corazón y tú cambiarás lo que mi corazón siente. Yo no puedo cambiar lo que mi corazón siente, pero puedo decidir, puedo elegir, y mi decisión es perdonar. Y cuando yo decido perdonar, aunque mi corazón no siente perdonar, ¿sabes qué comienza a pasar? Dios comienza a transformar el sentimiento de mi corazón a como yo comienzo simplemente a decidir perdonar. Decido perdonar, decido bendecir al que me dañó, oro por él, lo bendigo al que me maldijo, le deseo bien al que me hizo mal. Yo elijo hacerlo, decido hacerlo, aunque no sienta hacerlo, decido hacerlo. Y lo que comienza a suceder es que comienzas a entrar en ese proceso, y cuando menos acuerdas, como menos piensas, y cuando menos piensas, el sentimiento y resentimiento que había en tu corazón, negativo, malo, para con otra persona, comienza a transformarse, y llega el momento que se cambia y se convierte en compasión por aquella persona. Y ahora, en vez de sentir odio, sientes tristeza, compasión, y dices: Padre, siento tristeza por esa alma, perdónala, ayúdala, bendícela. Señor, gracias porque has cambiado mi corazón. Ya no siento lo que sentía, ya no siento odio, ya no siento amargura, ahora siento compasión y siento el deseo de bendecir a esta persona que me dañó. Ese es el deseo de Dios. La evidencia de la sangre de Cristo sobre nuestra vida no consiste en simplemente decir: pues yo me cubro con la sangre de Cristo, sino la evidencia consiste en que reflejes y hables como la sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo habla y dice: perdón, misericordia. Habla mejor que la sangre de Abel, habla mejor que tus heridas, habla mejor aún no solamente que tus heridas, sino que está la otra parte de la moneda. No solamente necesitamos la sangre de Cristo para que sanen nuestras heridas, necesitamos la sangre de Cristo para que perdone nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras agresividades, porque no solamente que me han hecho daño, sino que yo también he hecho daño, y necesito la sangre de Cristo para que me perdone, para que me ayude, para que me limpie y me enseñe a reconocer lo que yo he provocado, lo que yo he dañado, lo que yo he causado. Cuando verdaderamente la sangre de Cristo está sobre tu vida, lo primero que te hace es que te sana las heridas que te causaron en tu pasado. Segundamente, la sangre de Cristo te hace entender el daño que tú has causado. Antes te justificabas para todo, antes tú eras la víctima y todos eran los culpables, antes tú eras inocente y los demás los malos. Antes te mostrabas indiferente: yo qué sé qué le pasa, yo qué sé por qué está así, yo qué sé esto. Y actuábamos como Caín. Caín decía: yo qué sé dónde está mi hermano, ¿qué me preguntas a mí por él? Yo no soy su guarda, yo no soy su cuidador. Y así nos comportamos cuando la sangre de Cristo no está sobre nosotros, indiferentes a los daños que hemos causado, indiferentes a los errores que hemos cometido, indiferentes a las heridas que hemos causado. Miramos cómo están las personas a nuestro alrededor, y muy íntimamente de nuestro corazón, cuando la sangre verdaderamente viene a nuestra vida, comienza a reflejar y a mostrarnos que nosotros no solamente hemos sido víctimas, también hemos sido culpables. Y comenzamos a mirar el daño que hemos causado, y comenzamos a tomar responsabilidad por ese daño, primeramente humillándonos y pidiendo perdón a aquellos que hemos herido, a aquellos que hemos lastimado, a aquellos que hemos afectado. Esa es evidencia real de que la sangre de Cristo está sobre nuestra vida. Esa es la voz de la sangre de Cristo. Es como la sangre de Cristo se expresa, y es como viene el testimonio real de que tenemos verdaderamente la sangre de Cristo sobre nosotros, y no el espíritu de Caín o el espíritu de Abel, venganza, indiferencia y arrogancia.
Eso es lo que había en uno y es lo que había en el otro. Y es lo que hay en el hombre cuando la sangre de Cristo no viene sobre de él. Por un lado, víctima, todos son culpables y todos me han hecho daño, solamente yo soy la víctima. Y por otro lado, arrogante e indiferente, yo a nadie le he hecho daño. Yo qué sé qué les pasará, yo no sé por qué mis hijos serán así, yo no sé por qué mi esposo, mi esposa será así, yo no sé por qué nadie me quedará. Yo creo que me tienen envidia a todos, por eso nadie me quiere. Algo, siempre culpamos a los demás y no entendemos que nosotros somos los del problema. ¿Sí me explico? Entonces la sangre de Cristo nos trae entendimiento y conciencia. Póngase de pie en esta preciosa noche. Porque siendo tú un Dios perfecto,